Historia viral de Steve Jobs, despedido de su propia empresa. ¿Qué harías si te despidieran de la empresa que tú mismo fundaste? Eso le pasó a Steve Jobs y lo convirtió en su mayor impulso, la caída de Steve Jobs. Steve Jobs fundó Apple en un garaje junto a Steve Wozniak. El tipo era un genio creativo, pero también un jefe insoportable, intenso, obsesivo. En 1985, la propia junta directiva de Apple lo echó de la compañía. Imagínatelo, ver cómo la empresa que soñaste y levantaste desde cero te da la patada en el trasero. Jobs lo confesó después: me sentí públicamente humillado. Era un fracaso en grande, el renacer de Jobs. Pero aquí está lo brutal. Ese fracaso lo obligó a reinventarse. En su exilio creó Next, una compañía con tecnología tan avanzada que luego Apple tuvo que comprarla. Y además adquirió Pixar, que se volvió un monstruo del cine animado con Toy Story. Es decir, lo que parecía el final fue el inicio de algo todavía más grande: el regreso épico de Jobs. En 1997, Apple estaba en la lona, casi quebrada. ¿A quién tuvieron que llamar? Sí, al mismo que habían despedido. Jobs regresó y en menos de 10 años revolucionó el mundo con el iPad, el iPhone y el iPod. Pasó de ser el tipo expulsado a convertirse en el arquitecto del imperio tecnológico más valioso del planeta. Reflexión: la vida no te destruye cuando fracasas. La vida te destruye cuando te rindes. A Jobs lo despidieron, lo humillaron, lo dejaron fuera, pero volvió y volvió más fuerte y convirtió su fracaso en la gasolina de su éxito. Reflexión: ser despedido de Apple fue lo mejor que me pudo haber pasado. Steve Jobs. En Viral Academy te enseñamos a usar tus fracasos como combustible, igual que lo hizo Jobs. No es magia, es estrategia. Nuevamente te lo explico. ¿Te imaginas que te despidan de la empresa que tú fundaste? Eso le pasó a Steve Jobs, el hombre que creó Apple. Fue echado a la calle por su propia junta directiva, pero lo que parecía su mayor fracaso se convirtió en el combustible de un imperio que transformó al mundo. Hoy te voy a contar la historia real, sin adornos, sin cuentos, la historia del fracaso y renacimiento de Steve Jobs. Orígenes humildes. Steve Jobs no nació con privilegios. Hijo de una madre soltera que lo dio en adopción, creció en California con una familia de clase media. Desde joven fue rebelde, inquieto, obsesionado con la tecnología. Escucha esto: desde joven fue rebelde, inquieto y obsesionado con la tecnología. En los años 70, junto a su mejor amigo Steve Wozniak, montó una computadora en un garage. Ese fue el nacimiento de Apple, una empresa que prometía llevar la tecnología a las manos de la gente común. El sueño era enorme y Jobs no solo quería vender computadoras,
quería cambiar el mundo. Apple explotó. De un garage pasaron a ser una empresa millonaria en cuestión de pocos años. Con apenas 25 años, Jobs ya era multimillonario. Su visión y su obsesión por el diseño transformó la industria. Pero había un problema. Steve Jobs era un genio, pero también un jefe insoportable, perfeccionista hasta el extremo. Gritaba, humillaba, no toleraba errores. Eso empezó a crear enemigos dentro de su propia compañía. En 1985, la junta directiva de Apple, cansada de sus excesos, tomó una decisión brutal: despedirlo. Sí, al mismísimo fundador. Jobs quedó destrozado. Él mismo dijo: me sentí públicamente humillado, como si me hubieran arrancado el alma. Imagina ver cómo tu propia creación te da la espalda. El mundo entero lo señalaba como un fracaso, y él mismo creyó que lo era. Pero aquí viene lo interesante. Ese fracaso lo obligó a reinventarse. En su exilio, te lo repito nuevamente, fundó Next, una empresa de software tan avanzada que años más tarde Apple tendría que comprarla. Y además compró una pequeña empresa de animación que nadie conocía, Pixar. Sí, Pixar, la que creó Toy Story, Buscando a Nemo y Los Increíbles. Jobs pasó de ser un despedido fracasado a ser el dueño del estudio que cambió para siempre la animación digital. Él mismo dijo: a veces la vida te golpea con un ladrillo en la cabeza, pero no pierdas la fe. En 1997, Apple estaba al borde de la bancarrota. Sus productos eran un desastre. Las ventas se desplomaban y la empresa agonizaba. Les repito nuevamente, ¿a quién tuvieron que llamar para salvarla? Al hombre que habían despedido, al mismísimo Steve Jobs. Su regreso fue legendario. En menos de una década lanzó el iMac, el iPad, el iPhone y el iPad. Productos que no solo rescataron a Apple, sino que transformaron la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. De ser el tipo echado, pasó a ser el arquitecto del imperio tecnológico más valioso del planeta. La vida no te destruye cuando fracasas. La vida te destruye cuando te rindes. Y Jobs lo entendió perfectamente. El fracaso lo rompió, sí, pero también lo reconstruyó en una versión mucho más poderosa. Él mismo dijo: ser despedido de Apple fue lo mejor que me pudo haber pasado. Me permitió entrar en una de las etapas más creativas de mi vida. Y gracias a ese fracaso, hoy millones de personas llevan un iPhone en el bolsillo. Steve Jobs nos enseñó que incluso los fracasos más duros pueden ser la chispa de tu mayor éxito.
El secreto está en no caer, sino en levantarte con más fuerza de la que tenías antes de caer. Así que la próxima vez que te sientas que fracasaste, recuerda a Jobs. Te están dando la oportunidad de reinventarte, de crear nuevamente, de soñar en grande, y que si lo crees, lo creas. Y si quieres aprender a transformar tus fracasos en combustible como lo hizo Jobs, en Viral Academy te enseñamos las estrategias para hacerlo. El fracaso no es el final, es el inicio de tu imperio. Reflexión: lo despidieron y regresó para cambiar al mundo. Suscríbete y únete a Viral Academy. Y un eterno agradecimiento a Steve Jobs. Muchas gracias, Steve Jobs. Gracias, muchas gracias.